Esta noche, queridos hermanos, vamos a entrar ya al tema número 8 de nuestro estudio, pero antes de eso, permítame orar un momento. Vamos a dar gracias a Dios por el tiempo que vamos a tener. Señor, queremos agradecerte el tiempo que tenemos para compartir tu palabra. Es un enorme privilegio, Señor. También una enorme responsabilidad. Te pedimos que esta noche tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y que este mensaje que se va a transmitir, Señor, que se está transmitiendo, pueda llegar a muchas más personas, Señor, para el beneficio del Evangelio, para nuestro crecimiento espiritual. Y que no solamente, Señor, sea algo teórico lo que aprendamos esta noche, sino que podamos crecer, Señor, para poner por obra aquello que hemos aprendido y que hemos conocido. Señor, esta noche te agradecemos por esto y ponemos delante tuyo, Señor, este estudio que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces permítame compartir esta noche. Hemos entrado ya al tema número 8 de nuestro estudio de Filipenses. Estamos en el capítulo número 2. En el capítulo número 2 de Filipenses, versículos del 12 al 18. Ya, vamos a leer entonces Filipenses 2, del 12 al 18. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en mi libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Muy bien, vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche. Lo he titulado Ocupaos en vuestra salvación. Este pasaje que vamos a leer, y en realidad todo el pasaje que hemos leído ya, nos va a hacer referencia a otra doctrina. Es uno de los pasajes más hermosos para poder hablar de la doctrina de la santificación. En nuestro estudio anterior, para recordar un poquito, nosotros hablamos de la doctrina de la encarnación, ¿no? Este hermoso misterio y toda la obra completa de Cristo en la cruz. Haya pues en vosotros, decía Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y desde el versículo 5 hasta el versículo 18, que lo avanzamos en la anterior sesión, hemos podido entender cómo Pablo demuestra y muestra a Jesucristo que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Jesucristo jamás perdió en ningún momento su deidad. No hemos explicado esto, que el hecho de que Jesucristo se haya vaciado no le quita a él gloria, no le quita a él poder, no le quita divinidad. Al contrario, podríamos decir que a la deidad que tiene Jesucristo se le añadió un cuerpo físico. Obviamente este cuerpo físico tendrá sus limitaciones, como sueño, como hambre, que hemos explicado, la humanidad de Cristo y también la deidad de Cristo, con todo el poder, con toda la autoridad. Ahora en este versículo 12 que acabamos de leer, vamos a ingresar a la etapa de la justificación de todo esto. Pablo dice: por tanto, amados míos, en el versículo 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a trabajar este versículo con mucho cuidado. Primero empezando por tanto. Esta es una conexión previo al discurso que dio Pablo de cómo deberíamos vivir, con humildad, cuidadosamente, y como Cristo vivió. Y explicó del versículo 12 al 18 de qué manera Cristo entregó su vida por nosotros, desde la humillación, el sacrificio de Cristo, hasta la exaltación. Muy bien, entonces tomando ese argumento, ahora hay la conexión. Por todo lo expuesto, dice Pablo, ahora viene: amados míos. Y esta frase, amados míos, Pablo utiliza esta frase a menudo para describir a aquellos que se convertían en su ministerio. Lo utilizó en Romanos 12:9, en Romanos 12:16, en 1 Corintios capítulo 4. Es la forma más pastoral en la que Pablo se refiere a los hermanos. Amados míos.
Pablo tenía un cariño muy particular y especial por la iglesia en Filipos. Eran hermanos a que él directamente había podido evangelizar, llevar el evangelio. Entonces dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Esta palabra, esta frase habéis obedecido, está haciendo referencia posiblemente a tres cosas. Pablo no aclara de qué obediencia, a qué obediencia se refiere. Puede ser la obediencia que los filipenses tenían a Dios, puede ser la obediencia que tenían los filipenses a la fe cristiana, o la obediencia que tenían los filipenses a Pablo, porque recuerden que Pablo había sido su mentor en este inicio de la iglesia en Filipos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo estaba encarcelado y Pablo dice, no, ustedes no han obedecido solamente cuando yo estaba con ustedes. El cristianismo, queridos hermanos, es lo que somos y no lo que hacemos. Los creyentes deben realizar actos, pero no para ser vistos. Ya Jesús había aclarado que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Si usted en este momento está haciendo una acción de buena voluntad en favor de personas que están pasando un mal momento por la cuarentena, no es algo que usted deba publicar o hacer sonar bombos y platillos. El creyente debe vivir de tal manera que se acuerda cómo nos ha explicado Pablo, saber vivir humildemente, nada hagáis por contienda o por vanagloria, que ya nos había explicado Pablo en versículos anteriores. Entonces la iglesia en Filipos, según el versículo 12, era una iglesia obediente, era una iglesia que le hacía caso a Pablo, hacía caso a la fe cristiana, obedecía lo que se les estaba enseñando. Y no solamente cuando Pablo estaba ahí, sino que incluso en el momento en el que Pablo está en la cárcel escribiendo esta carta, él tiene noticias de cómo se están comportando los hermanos en la iglesia de Filipos, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta parte del versículo ha sido muy mal interpretada por mucho tiempo y aún hoy en día se sigue dando una mala interpretación respecto a este versículo. Vamos a tomarlo con mucho cuidado. Esta frase ocupaos viene de la combinación de dos palabras en griego. Una palabra significa debajo de o según de, y la otra palabra tiene que ver con trabajo. Está diciendo trabajen en vuestra salvación. Pero si nosotros quitáramos solamente esa parte de este versículo, podríamos dar una interpretación muy equivocada. Ocupaos es un imperativo presente, quiere decir que es algo que debes hacer de por vida, es un estilo de vida. ¿Se acuerdan que Pablo ya nos habló del estilo de vida? Dice, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Es lo mismo que está diciendo ahora, pero nos está ampliando la idea. Ocuparse en nuestra salvación es trabajar, pero aquí hay que tener cuidado. Ocuparnos en nuestra salvación. La palabra salvación puede tener tres enfoques. Uno, se puede hablar de salvación cuando estamos hablando de la salvación para vida eterna. Sí. Otra forma de traducir o el otro enfoque de la palabra salvación es la liberación física. Recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío hablaba del Dios de la salvación, no estaba hablando de la salvación para vida eterna, sino de la salvación o de la liberación del yugo del pueblo egipcio. Entonces la salvación, según un contexto en el Antiguo Testamento, se refería también a liberación física. Pero hay un tercer enfoque de la salvación. Este tercer enfoque habla de la totalidad de la salvación. Pablo ya nos ha hablado de la totalidad de salvación. Si ustedes recuerdan Filipenses 2, del 12 hasta el 18 que hemos avanzado, Pablo ya nos había hablado, del Filipenses capítulo 2, versículos hasta el versículo 11, Pablo ya nos había hablado de la completa obra de la salvación, como Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego viene la exaltación. Eso, queridos hermanos, es la obra completa y total de la salvación. Y eso nos tiene que quedar claro para interpretar este versículo. Dice, trabajen, ocúpense en vuestra salvación. Pero aquí tenemos que hacer algunas aclaraciones. La salvación se debe entender como una totalidad.
Esta forma de presentar la salvación como una totalidad, Pablo ya la ha utilizado en otros pasajes, como en Hechos capítulo 4, versículo 10, o en Hechos 14, 9. O sea que la salvación es una obra completa. No necesita de mi intervención. Y quiero hacer algunas aclaraciones respecto a esto. ¿Por qué? Porque mucha gente con este versículo ha empezado a enseñar que tú tienes que hacer algo por tu salvación. Y no está hablando de eso Pablo. ¿Qué es lo que no está diciendo este versículo? Pablo no está hablando de ganarnos la salvación. ¿Por qué? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que Pablo también escribió, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces sabemos una cosa, no hay nada que yo pueda hacer humanamente para merecer o ganarme esa salvación. Entonces, el trabajo en vuestra salvación no quiere decir, no está hablando de ganarnos la salvación. Otro, Pablo no está hablando de conservar la salvación, porque una interpretación errada dice que debemos ocuparnos, trabajar por nuestra salvación porque posiblemente la podríamos perder y que nuestro nombre sería quitado del libro de la vida. Esta es una interpretación equivocada y errónea, porque alrededor de 500 versículos en la Biblia nos hablan y nos garantizan que la salvación en Cristo Jesús es completamente blindada, garantizada. Dios no está jugando a darnos algo y luego quitárnoslos, porque nosotros no hicimos nada para merecer esto. Entonces nosotros no podemos conservar la salvación porque en primer lugar nosotros no nos la ganamos. Es gracia. En tercer lugar, Pablo no está hablando de mejorar la salvación. Nosotros con nuestro trabajo, lo que está diciendo, ocupaos en vuestra salvación, no podemos añadirle a la salvación algo. ¿Por qué? Sencillamente porque la obra de la salvación ha sido completa y perfecta, hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario, según dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, ese sacrificio, único sacrificio, perfecto sacrificio, es completo. Entonces yo no puedo mejorar mi salvación. No hay un estado de mejor salvación o peor salvación. No está hablando tampoco de buscar la salvación. Porque mire, una idea equivocada sería que nosotros digamos, uno tiene que trabajar para alcanzar salvación, busca la salvación por medio del esfuerzo. No está hablando de eso porque sencillamente el contexto del versículo no está hablando a los no creyentes. Si tú revisas el contexto del versículo, está hablando y dice, por tanto, amados míos, está hablando a creyentes. Entonces, este versículo no está hablando de que alguien se va a ganar la salvación o que tienes que buscar la salvación. La salvación, queridos hermanos, ha sido otorgada por gracia. La salvación es una obra interna. Ahora quiero que me entiendan muy bien cómo interpretamos este versículo. La interpretación de este versículo es la siguiente. La salvación que ha sido interna y que es por gracia, que nosotros no hemos merecido, está dentro de nosotros. Lo que está diciendo Pablo es, hagan que sea evidente externamente. Ahora quiero explicar esto. La salvación es por gracia y yo no hay nada que yo pueda hacer para ganarme esta salvación o para merecérmela. Es un regalo de Dios. Pero Efesios 2, del 8 al 10, me da el panorama completo, así como Pablo lo quiero presentar en este versículo. ¿Qué dice Efesios 2, del 8 al 10? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí lo entendemos. Pero continúa el versículo 10 diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces somos salvos. Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo debo yo interpretar ocupaos en vuestra salvación? Trabajen para que aquella salvación que ha sido interna, inmerecida y que ha sido por gracia, sea evidente en ustedes a través de las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros las hagamos. Ahora, ¿cómo debo ocuparme en mi salvación? Como dice Pablo. Aquí nos da una receta, Pablo, terminando este versículo, dice, con temor y temblor.
Esta frase con temor y temblor se utilizaba en el Antiguo Testamento para hacer referencia al respeto y la reverencia que tenemos que tener por Dios. En el Salmo capítulo 2, versículo 11 y en el Salmo 119, versículo 20 y tal vez Proverbios capítulo 1, versículo 7 son referencias que nosotros tenemos acerca del temor y temblor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento esta frase, temor y temblor, hablaba de reverencia y de respeto. Pablo utiliza muchas veces esta frase temor y temblor, aparece en los escritos de Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, 2 Corintios capítulo 7, versículo 15. Los creyentes necesitan recordar una cosa: la santidad trascendente de Dios. ¿De qué nos está hablando este versículo si lo tomamos en su totalidad? Hermanos míos, ustedes que han sido obedientes, está diciendo Pablo. Y no solamente cuando estaba con ustedes, sino yo en la cárcel, ustedes siguen siendo obedientes. Sigan trabajando para mostrar evidencias de aquella salvación que ustedes han recibido por medio del sacrificio de Cristo, que ya lo explicó en los versículos anteriores al versículo 12. ¿Y cómo debe evidenciarse esta forma externa de la salvación de cada uno de nosotros? Con temor y temblor, con reverencia, con respeto. El creyente no debe olvidar que estamos frente a un Dios santo. En el Antiguo Testamento, si ustedes revisan, solamente pronunciar el nombre de Jehová estaba prohibido, porque su nombre es santo. Tenían que apelar a otros términos como Adonai. Y es más, desde el siglo XVII que nosotros tenemos esta palabra adaptada al español, Jehová, porque en realidad el hebreo antiguo no tiene vocales, así que no hay una forma de traducción del nombre de Jehová del hebreo antiguo al español. Era tan santo. Y estar en su presencia. Esta palabra temor y temblor también se utilizaba para hablar de la posición en la que estaba uno frente a la presencia de Dios. Es una posición de asombro. Y eso es algo que un creyente no debe perder. Pablo escribe otras cartas donde explica que no debemos utilizar la gracia como una carta libre para hacer lo que queramos. ¿Y qué nos regula el hecho de que nosotros no hagamos lo que queramos con nuestra salvación? El temor y temblor. Si tenemos esta dosis de temor y temblor, de reverencia y respeto por la presencia de Dios, entonces estaremos evidenciando en nosotros el proceso de la santificación. ¿Cómo es este proceso de la santificación? Vayamos al versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, dice Pablo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este porqué del versículo 13 conecta la razón por la cual yo debo ocuparme en la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué debo ocuparme en la salvación con temor y temblor? Porque Dios es el que produce. ¿Se da cuenta que yo no tengo nada que ver con añadirle o quitarle algo a la salvación? Es Dios el que produce, es Dios el que ha enviado a su Hijo y su Hijo ha hecho la obra perfecta y es Dios ahora el que va a producir en nosotros el querer como el hacer. Este término produce es un término en griego, es un participio presente activo. ¿Qué está diciendo? Este es un trabajo eficaz y continuo que Dios está haciendo. O sea, Dios está produciendo continuamente en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él está produciendo. Y Pablo había hecho referencias de esto en el versículo 6, en el capítulo 1. Si usted recuerda, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ese perfeccionará se puede relacionar con este término produce. Dios constantemente está haciendo un trabajo eficaz y continuo en nuestra vida. ¿A través de qué? Las acciones y actitudes de los creyentes se producen por el Espíritu Santo. Calvino expresó de esta manera, escuche lo que dice: la fe sola salva, pero la fe que salva no está sola. Ya el autor de la carta a Santiago, en Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18, dice: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta.
Pero alguno te dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es lo que quiere decir Pablo, ocuparnos de nuestra salvación, que sea evidente que somos salvos a través de nuestra forma de vivir. ¿Y quién produce el querer vivir de esa manera? Dios mismo es el que produce a través de su Espíritu Santo el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo traducimos ese querer como el hacer? Recuerden que el fruto del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, es amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el querer como el hacer por su buena voluntad. Avancemos al versículo 14. Ahora, Pablo es consciente de que ya él tenía referencias y nos los ha mostrado en el versículo 14 del primer capítulo, que habían hermanos que estaban generando conflictos dentro de la iglesia. Algunos predican a Cristo sinceramente, dice Pablo, pero también hace referencia, pero algunos por contienda, no sinceramente. Entonces, Pablo se encarga de enseñar a la iglesia en Filipos que hagan este proceso de el hacer, que el querer como el hacer, pero hay que hacerlo sin murmuraciones y contiendas. Es posible que Pablo se haya enterado de una desunión en la iglesia en Filipos. Y esta desunión haya sido posiblemente por líderes cristianos que estaban celosos. Recuerden que habían celos, había gente que predicaba por celos la palabra del Señor. Dos, puede ser que había mujeres que estaban en guerra dentro de la iglesia, en Hechos capítulo 4, versículo 10. O posiblemente los falsos maestros de Hechos 4:10 estaban generando este tipo de divisiones dentro de la iglesia en Filipos. Pero si uno va a aceptar algo, algún cargo, alguna responsabilidad en su iglesia o en alguna organización cristiana y se va a quejar por tener que hacer ese trabajo, sería mejor que no acepte ningún cargo. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo de actitudes es lo que más arruina las obras cristianas en cualquier parte del mundo. Cuando una persona acepta y lo nombran para un servicio o lo nominan para un servicio, eso es un privilegio. Pero si usted va a estar quejándose de tener que ir a la iglesia a limpiar, si usted se va a quejar de tener que ir y orar, si usted se va a quejar de lo que se le ha encargado hacer, es mejor que no acepte. Pablo está haciendo una aclaración en esto. Si tú quieres entrar en el proceso de santificación y ocuparte de la salvación con temor y temblor, no vayas a hacer las cosas murmurando o peleándote con otros hermanos. Cuando uno predica la palabra, no tiene por qué estar comparando lo que uno está haciendo con lo que está haciendo otro pastor. Yo en este momento estoy seguro que en las redes sociales hay muchos pastores que están compartiendo la palabra de Dios. Esto, hermanos, no es una competencia. No es una competencia para ver quién predica mejor o quién está teniendo más seguidores. No. Nosotros no podemos hacer la obra del Señor y no podemos entrar en este proceso de santificación si vamos a empezar a murmurar y empezar a tener problemas con otras personas por el tema de la enseñanza o por la forma en la que vivimos. El versículo 15, continuemos, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Revisemos el versículo 15. Dice, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos obrar por nuestra salvación? Que recuerden que ya hemos explicado este versículo. Con temor y temblor, no murmurando, no buscando pelea. ¿Y para qué vivir así? Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, sin mancha. Revisemos esta palabra irreprensible. Esta palabra irreprensible literalmente significa sin defecto. Y se refiere o hace una referencia al Antiguo Testamento cuando los animales eran entregados para el sacrificio. Recuerdan ustedes que los animales tenían que ser sin defecto. Quiere decir esta palabra irreprensibles. Ahora, esto en el Nuevo Testamento se utiliza como de una forma metafórica para los humanos. Quiere decir que el humano, o el creyente mejor dicho, tiene que ser irreprensible.
Obviamente, nuestro ejemplo de ser irreprensible es Jesús. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos dice que Él era completamente irreprensible. Ahora, continuamos un poco más y dice, y sencillos. Esta palabra sencillo, algunos pueden traducirlo de una mala manera. Por ejemplo, una persona que es sencilla, tú puedes pensar que es una persona que viste de una manera no tan provocativa, es una persona sencilla, que no habla muy fuerte, es una persona sencilla, que es muy tierna, es muy sencillo. Y no está hablando de eso el término. El término sencillo es un término que está relacionado a la industria del vino, aunque ustedes no lo crean. Se hablaba de sencillez cuando el vino era puro. Eso es la referencia de la palabra sencillo. Es un término de la industria del vino que significa vino puro. Y se utiliza en el Nuevo Testamento metafóricamente para hablar de la pureza moral. El creyente debe vivir en una pureza espiritual, sí, irreprensible como un sacrificio, pero también en una pureza moral. Quiere decir, y se acuerdan que estamos hablando de ocuparnos de nuestra salvación y dar evidencias externas de que esa salvación es cierta en nosotros, pues también se tiene que mostrar en nuestras acciones morales. Un creyente no debe estar debiéndole dinero a la gente, un creyente no debe estar en chismes, un creyente no debe estar en habladurías. Es cierto que una persona no se va a poner un letrero con el que va a andar diciendo soy creyente a todo el mundo, pero la forma en la que vives, y eso está hablando Pablo, debe ser de una manera sencilla, quiere decir moralmente correcta. Añade, Pablo dice, hijos de Dios sin mancha. Esta palabra sin mancha, esta frase sin mancha, una vez más nos hace referencia a los animales en el Antiguo Testamento que eran para sacrificio. Pero en el Nuevo Testamento también esta palabra mancha se hace referencia a la rectitud moral. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto no significa ausencia de pecado. Si usted me preguntara, ¿un cristiano puede pecar? Sí. La diferencia con los no creyentes es que el creyente ya no es esclavo del pecado. Y no debería practicar el pecado, pero recuerde, aún dentro de nosotros mora la vieja naturaleza y está en batalla constante. Este creyente está pasando por el proceso de santificación que ya explicó en Filipenses 1:6. El Señor está haciendo este proceso en nosotros. Pero recuerden, no quiere decir que no hemos pecado y no pecaremos más. No, el creyente pecará. Pero ya no es esclavo del pecado, y como ya no es esclavo del pecado, tiene la posibilidad, se le ha abierto el acceso para poder volver a tener comunión por medio de la confesión. ¿Se acuerda de 1 de Juan capítulo 1 versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, librarnos de toda maldad. ¿Por qué un creyente debería pedir perdón por sus pecados si el Señor ya pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario? Por una sencilla razón. Jesús pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, los pasados, los presentes y los futuros. Pero cuando uno peca, cuando un cristiano peca, la comunión con Dios se ve interrumpida. ¿Dejas de ser hijo de Dios? No. Tu salvación está garantizada, pero tu comunión con el Padre se quiebra en el momento que tú como creyente estás pecando. Por eso Pablo se encarga de hacerles recuerdo, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Y Pablo añade, en medio de una generación maligna y perversa. Esta frase, generación maligna y perversa, se utilizaba en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 5, ¿sabe a quién hace referencia la generación maligna y perversa? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era considerado una generación maligna y perversa. Y esta frase, en este contexto, no se está refiriendo ya al pueblo de Israel, se está refiriendo al mundo incrédulo. Ustedes que son creyentes, yo quiero que vayan entendiendo todo el contexto de lo que estamos estudiando esta noche. Ustedes que son creyentes, que han recibido la salvación por gracia, trabajen para que esa salvación que es interna en ustedes sea evidente de forma externa. Vivan de manera irreprensible, sin murmuraciones, sencillos, sin mancha. Porque ustedes están en medio de un mundo maligno. Ahí la palabra generación maligna y perversa está haciendo referencia
al mundo incrédulo, en medio de la cual, de esta generación, dice Pablo en el versículo 15, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo es que un creyente resplandece como luminar en el mundo? La referencia es a los que llevan la luz, es decir, la luz del Evangelio o la luz de Cristo. En medio de un mundo, este mundo maligno, este mundo perverso, esta palabra mundo también se traduce del griego cosmos, que es un sistema de creencias. Si usted se ha dado cuenta, el mundo en el que vivimos es un mundo que está en decadencia de valores morales. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Están tratando de distorsionar principios que la palabra de Dios nos había dejado claros, pero hoy en día se pone en tela de juicio la sexualidad, se pone en tela de juicio la familia. En medio de ese mundo, dice Pablo, ustedes tienen que alumbrar. Quiero hacer un hincapié en esta parte del estudio, porque hay algo muy importante que a veces pasamos de largo y tal vez es clave para la interpretación de esta parte de la Biblia. Son los plurales que utiliza Pablo. Usted se va a dar cuenta que desde el versículo 12 no ha hablado a una sola persona. Cuando dice ocupaos, no está hablando a una persona. Le está hablando a una iglesia, le está hablando a un grupo de personas. De vuestra, otra vez está hablando para un conjunto. Aquí está diciendo que seáis, no está diciendo que sea solito. Resplandecéis, está hablando a un grupo. El problema de tomar algunos versículos de manera singular, personal para mí, puede llevarme a una mala interpretación. Una vez más, hablando del versículo 12, cuando una persona dice, ocúpate de tu salvación porque la puedes perder, está diciendo que ese versículo es para una persona y no es así. El versículo, como lo hemos explicado hace un momento ya, está hablando de la evidencia externa de nuestra salvación, de nuestra forma de vivir. Nosotros no le vamos a añadir nada a la salvación, pero podemos hacerla evidente para los que no son creyentes con nuestra forma de vivir. De la misma manera, Jesús habló en Mateo capítulo 5, versículo 14, cuando les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Lo mismo está diciendo Pablo, resplandezcan como luminares en el mundo. Algo muy importante de ser luz es que esta luz que nosotros debemos ser no es nuestra luz propia. Aquí Pablo no está diciendo ustedes brillen y ustedes sean las superestrellas del Evangelio, porque en ningún momento Pablo se ha creído el mejor apóstol o la superestrella del Evangelio. No, aquí lo que nosotros reflejamos es la luz de Cristo, porque Jesús ya había dicho, yo soy la luz del mundo. Desde que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, entonces tiene la autoridad y toda la autoridad para poder decir, brillen. Ustedes son luz. Y no está hablando a una persona. Recuerden, los plurales son muy importantes para la interpretación bíblica. Nadie debe creerse un llanero solitario en la iglesia. Nadie debe creerse que es el único que puede enseñar o es el único que puede hacer una obra. La tarea está hablando a una iglesia, a un grupo. Es referencia. Los creyentes deben ser portadores de la luz, porque Jesús nos dejó este ejemplo, que seamos luminares en el mundo. Avancemos al versículo 16. Dice Pablo, asidos de la palabra de vida. ¿Se da cuenta cómo hemos enganchado el versículo 15? Usted no va a brillar porque usted es el mejor o el que conoce más versículos de la Biblia. Usted va a brillar cuando sea asido de la palabra de vida. Esa palabra de vida está hablando del Evangelio. Cuando usted lleve el Evangelio, es el Evangelio el que va a resplandecer. Y cuando usted demuestre con su vida que Cristo vive en usted, entonces va a brillar Cristo a través de usted. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Revisemos la palabra asidos. Esta palabra asidos se puede traducir como aferrarse, en referencia a la fidelidad continua de los creyentes. También se puede traducir como manteniendo en alto. Asidos se traduce como aferrarse o como mantener en alto. Ahora, es posible que esta segunda interpretación de mantener el alto se está haciendo referencia a los creyentes como testigos,
como luminares en el mundo. ¿Se acuerda que Jesús explicó esto en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16? No se enciende una luz para esconderla, no, se lo pone en un lugar elevado. Lo mismo está diciendo Pablo. Asidos, pónganse en un lugar elevado, no ustedes. La palabra de vida que brille en ustedes, el evangelio que resplandezca. ¿Para qué? Dice Pablo. Para que en el día de Cristo, y cuando habla en el día de Cristo, ¿de qué está hablando? Está haciendo referencia a su segunda venida. La segunda venida es un tema que Pablo va a estar mencionando muchas veces en esta carta a los filipenses. Es una frase muy similar a la usada en Juan capítulo 8 versículo 12. Frecuentemente en el Nuevo Testamento la segunda venida es usada como motivación para una vida cristiana. Escúcheme bien, cuando uno habla de la segunda venida de Cristo, especialmente en el tiempo en el que estamos viviendo de cuarentena, de pandemia, nunca se debe utilizar la escatología o el estudio de los últimos acontecimientos para meterle miedo a la gente. Porque un creyente verdadero y un creyente maduro en la fe no va a predicar el evangelio para que los demás tengan miedo y por miedo acepten a Cristo. Una persona no debe aceptar a Cristo porque le tiene miedo a lo que va a pasar. No, tiene que aceptar a Cristo porque Jesucristo es el único que puede restaurar la paz para con Dios. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Él es el único que puede quitar, como el Cordero, que quita el pecado del mundo. Es la única alternativa para que uno llene su vida y tenga una vida eterna. Entonces, cuando Pablo habla en el día de Cristo, no les quiere hacer dar miedo. No puedo relacionar en el día de Cristo con temor y temblor. Una de las peores interpretaciones que se puede dar de este pasaje que lo estamos estudiando es que te ocupes de tu salvación con temor o temblor porque Jesucristo vuelve. Y esto es lo que muchos falsos predicadores han estado transmitiendo a través de las redes sociales y muchas veces a través de un púlpito. Que tú tienes que preocuparte por tu salvación con temor o temblor porque el Señor se acerca. Pablo no está diciendo eso y lo estamos revisando en todo el contexto. Pablo está diciendo, ustedes tienen que vivir de tal manera que su vida, su salvación, lo que han recibido por gracia, sea evidente. Sean como luminares en el mundo. Para que en el día de Cristo, dice Pablo, haciendo referencia a la segunda venida, yo pueda gloriarme, dice Pablo. Ahora, por si acaso, eso de gloriarse no está diciendo Pablo que él es el autor de la salvación, no está diciendo Pablo que él es el artífice de la salvación de algunos de los hermanos de creyentes. Para nada, hermanos. Pablo está haciendo referencia a su apostolado. Filipos era una prueba, o los filipenses eran una prueba del apostolado de Pablo. Había dedicado tiempo con ellos. Cuando ustedes han estado conmigo desde el primer estudio que hemos dado de esta carta, hemos visto en el contexto que Pablo, cuando visitó Filipos, y que no era porque él quería visitar, sino que el Espíritu Santo le había estorbado, no había dejado que vaya a otro lugar, él tuvo un encuentro por lo menos con 3 personas. Hemos revisado que con una muchacha endemoniada, con una mujer llamada Lidia y con un carcelero en la cárcel en Filipos. Entonces Pablo tenía mucho cariño por estos hermanos. Vivan de tal manera, dice, de que yo no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El término correr se utiliza en los papiros egipcios para agua corriente sin propósito. Por si acaso, Pablo no está diciendo que él ha trabajado para la salvación de estos hermanos. No, él ha trabajado para el progreso del evangelio. ¿Ustedes se acuerdan? Todo eso ya nos ha explicado Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 al principio. Para el progreso del evangelio. Pablo dice, he predicado el evangelio. Y si ustedes viven y están en el proceso de santificación, si se ocupan de la salvación con temor y temblor, entonces tienen que brillar como luminares en el mundo, este mundo que es maligno y perverso, para que yo diga que no he trabajado en vano no he ido a predicar. Pablo habló a menudo de su ministerio como una competencia atlética, ¿no?
más adelante ya nos va a hablar, pero en 1 Corintios 9, del 24 al 27, en 1 Timoteo capítulo 6, Pablo hace mucha referencia en el contexto de los griegos de que la vida cristiana es como una maratón, que es como una competencia atlética. Todos los hermanos que están escuchando esta carta en Filipos estarán atentos, pero no todos pondrán como acción lo que Pablo está enseñando. Y lo mismo pasa hoy en día en nuestras iglesias. Cuando usted escucha una palabra y cuando un pastor predica, todo el mundo puede decir amén, pero del dicho al hecho, hermanos, como dice un dicho por ahí, hay un gran trecho. Quiere decir que muchos hermanos les encanta escuchar prédicas, especialmente si son de motivación, ¿no? Qué bonito es cuando alguien te dice que tú lo puedes lograr y todo eso. Pero cuando alguien te está hablando de vive de una manera irreprensible, vive alejándote de las cosas que son malignas, sin mancha, irreprensible. Cuando alguien predica eso, como que ese tipo de prédica no nos agrada mucho. Pero ese es el proceso de la santificación. Pablo dice, vivan de tal manera para que cuando Cristo vuelva yo pueda gloriarme, alegrarme. Pero alegrarme no porque yo lo he logrado, dice Pablo, sino porque hay más personas que con la predicación del Evangelio entenderán que después de que tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ahora debes vivir de una manera tal que la salvación que hay en ti, que ha sido dada por gracia, sea evidente, que se pueda mostrar externamente. Vamos a terminar esta noche explicando el versículo 17 y 18 juntos. Y dice Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo dice, y aunque sea derramado en mi libación sobre el sacrificio. ¿Qué es esta palabra libación? Bueno, para hablar de libación, para que ustedes entiendan este término, tendríamos que irnos hasta el Antiguo Testamento, hasta Génesis capítulo 35, versículo 14. Cuando Jacob levanta un altar, hace ofrenda y rocía. La libación es el verter sobre el sacrificio aceite o vino. Luego ya en Éxodo 29:34 a 29:38 al 41, en Números capítulo 15, versículos 3 al 10, nos puede hablar más de la libación. La libación era rociar allí en el sacrificio que estaba del cordero y todo eso, aceite o vino. Eso era la libación. Ahora vamos a entender en qué contexto está diciendo esto Pablo. Pablo está diciendo, yo quiero que mi vida sea derramada como una libación en la ofrenda de Cristo. Porque Pablo no va a sustituir el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pablo simplemente va a ser un instrumento. Pablo lo sabe bien, porque entonces Pablo estaría diciendo que él es un sacrificio vivo. No, Pablo está diciendo que él quiere ser libación. Quiere ser el aceite y el vino que se echaba y que se rociaba junto al sacrificio. El sacrificio de Cristo es único y perfecto. Pablo está diciendo, yo quiero que mi vida se derrame. Pablo sabía que Jesucristo hizo el sacrificio supremo. Y el apóstol quería que su vida fuera simplemente derramada para que ascienda como vapor. Porque ¿qué pasaba con el vino y el aceite que se rociaba junto al sacrificio? Se evaporaba, hermanos. Se evaporaba. Entonces Pablo está diciendo, yo quiero que mi vida se derrame delante del Señor para que se evapore y que suba como un olor fragante. Porque el sacrificio de Cristo es completo y perfecto. Yo no lo puedo igualar, dice Pablo. Pero yo simplemente quisiera hacer ese aceite, ese vino, que se evapora para que quede simplemente el sacrificio de Cristo. Y eso resplandezca. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, dice Pablo, y servicio de vuestra fe. Esta palabra servicio la hemos traducido ya en otros estudios. Se puede traducir como diaconía, que es un servicio, los diáconos también, que son servidores, pero esta palabra en particular, servicio, aquí se traduce como del griego liturgia, de ahí viene la palabra liturgia. ¿De qué está hablando Pablo? Ya que está hablando de la libación sobre el sacrificio, Pablo está haciendo una referencia a un sacerdote que proporciona una ofrenda. Esta puede ser otra alusión a que Pablo quiere que su vida sea una ofrenda.
para el Señor. Termina diciendo, me gozo y me regocijo con vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo termina con una nota de alegría profunda y compartida con aquellos que entienden que solo una persona que tenga la mente y el sentir de Cristo puede derramar su vida como una libación. Si se da cuenta, este es el proceso de la santificación del creyente. El creyente, desde que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, no puede cruzar sus brazos y ir a calentar las bancas de su iglesia. No, porque una vez que nosotros estamos en Cristo, hay buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras no van a aumentar mi salvación ni van a producir salvación. Las obras van a ser evidencia de que soy salvo. Y Pablo dice, alégrense, gócense, si ustedes están pasando por ese sacrificio, por ese proceso de santificación, gócense. Yo me gozo, dice Pablo, me alegro con ustedes, que ustedes están creciendo espiritualmente y que ya no se están conformando con ir a sus iglesias y calentar sus bancas. No, ustedes han entendido que la vida cristiana hay un trabajo que el Señor había preparado y es un privilegio servirle. Sí. Para concluir esta noche nuestro estudio, quisiera comentar algo. Dice la conclusión, gracias al sacrificio completo y perfecto de Cristo, es que hay un camino abierto para la santificación. Ese camino es un camino reverente, recuerde, con temor y temblor. Es un camino de sacrificio y de enorme gozo para quien es obediente, como eran los hermanos de Filipos, demostrando evidencia de esa salvación que es interna en sus actos, que son guiados por el Espíritu Santo, a tal grado de que puedes ver tu propia vida como un sacrificio de olor fragante a Dios. ¿Sabe qué pensaba cuando terminé este estudio? Que mi vida se derrame delante de mi Dios. Yo no puedo añadirle nada ni quitarle nada a la salvación, porque no me la merezco. Pero puedo vivir de tal manera que yo puedo derramar mi vida delante de Dios. Y si usted, que es creyente, aún no ha entendido lo que significa ocúpese en su salvación con temor y temblor, le animo a que vuelva a revisar este estudio, estudie con nosotros la palabra de Dios y empiece a poner en práctica esa obediencia que Pablo les dice, ustedes son obedientes, hermanos, y no solamente cuando su pastor le ve, también cuando su pastor está ausente, porque Pablo está en la cárcel, les dice, incluso en mi ausencia, ustedes son obedientes, derramen su vida para el Señor. Así me voy a gozar yo y me voy a gozar con ustedes. Y si usted que está escuchando o está viendo este estudio que hemos tenido esta noche, aún no tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador, recuerde una cosa, usted no puede hacer nada para merecer esa salvación es por gracia. Y lo único que usted puede hacer frente al sacrificio de Cristo en la cruz es reconocer que es pecador y que Cristo hizo un sacrificio perfecto y único por nuestros pecados. Arrepiéntase, confiese a Jesucristo como su Señor y su Salvador y después de eso viva una vida de acorde a los principios cristianos. Derrame su vida para el servicio de Cristo Jesús. Y a ustedes, hermanos, que son creyentes y han estado revisando y siguiendo estos estudios, yo les animo a que vivamos de tal manera que derramemos nuestra vida delante del Señor. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo en Facebook. Hay muchas personas que nos han escrito desde Sucre, hay gente que nos ha escrito desde Tarija, desde Oruro. Muchas gracias por seguirnos. Espero que esta noche el estudio también ha sido de bendición. Y recuerden que tenemos una transmisión en vivo los días lunes, miércoles y viernes. Que el Señor les bendiga y nos vemos a través del Facebook Live el día lunes a las 8 de la noche. Bendiciones.